Gracias, presidente. De hecho, no pensaba intervenir, pero hay que realizar varias aclaraciones de una intervención. Primero, nosotros facultados de la investidura, de la fiscalización, como bloque de la Revolución Ciudadana, solicitamos hace más de un mes la comparecencia del ministro aquí al Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente para transparentar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es deuda nueva para pagar deuda vieja. Ahora bien, yo sé que les molesta que se les fiscalice y que no se les cumpla con los caprichos y que no quieran que el país sepa la realidad. Pero hay que aclarar varias cosas, porque cuando hablan de que son parte de la nueva política y que el resto del Parlamento son parte de la vieja política, yo les quiero recordar que parte de la vieja política son ustedes, porque quieren seguir endeudando al Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, seguirnos sometiendo y evitar el desarrollo de la patria. Han dicho que aquí no se deja hacer nada. Tan falso. Falso. De falsedad absoluta. Les recuerdo que con la mayoría de esta Asamblea Nacional, les guste o no, nos rogaban que votemos por los proyectos de ley económicos urgentes de ustedes. Y gracias a esta Asamblea Nacional hubo viabilidad para que tengan 5 proyectos de ley económico urgentes, a excepción de lo del IVA, que nosotros votamos en contra. ¿Y qué dijeron? Que con esos proyectos económicos urgentes iban a fomentar empleo, iban a reactivar la economía, iban a repotenciar el eje energético. ¿Hay resultados? ¡Cero! No hay un solo resultado. Porque ¿saben una cosa? Que para poder sacar adelante al país, no solo se necesita de leyes, se necesita de política pública, se necesita de inversión, de ejecutar el presupuesto. Algo que están demostrando que no lo saben hacer. Parece que han cotidianizado y están regularizando que se debe mentir y venir aquí al Parlamento y dar datos falsos. Ahora, por eso les aclaro eso en este punto de información. Quienes son parte de la vieja política son ustedes, con las mismas mañas, con las mismas falacias y con los mismos engaños. Y hemos pedido esto porque el 289 y el 290 de la Constitución nos faculta que podamos nosotros también fiscalizar este nuevo acuerdo. ¿Y qué va a traer esto? El acuerdo con el FMI, les pregunto, ¿va a garantizar los servicios sociales? ¿Va a garantizar la educación, la salud pública, la seguridad social? Cuando incrementaron el IVA, dijeron que era para combatir el crimen organizado, pero falso. Lo hicieron para cumplir uno de los requisitos que el Fondo Monetario Internacional le solicitaba al gobierno del presidente Daniel Noboa para firmar este nuevo acuerdo por $4.000 millones. ¿Por qué tanta opacidad? Les recuerdo algo que conceptualmente ustedes creo que no lo tienen claro. Han dicho que la Asamblea también quiere interferir en el ejercicio de las funciones y obstruir. Algo tan falso. Son quienes quieren obstruir y quienes vulneran incluso el principio de seguridad jurídica y de independencia judicial, también son ustedes. Enviaron en la terna para delegados para presidir el Consejo de la Judicatura a uno de los miembros de la directiva de ADN. Les recuerdo eso también. Ustedes son los que interfieren, ustedes son los que obstruyen. Y finalmente, presidente, antes de que se me agote al tiempo, ¿por qué se asustan que no se les permita realizar este acuerdo bajo la opacidad? En democracia se exige que toda información sea transparentada y que esta también pueda ser deliberada públicamente. Les guste o no, aquí no estamos para cumplir los caprichos de nadie, sino para velar por los derechos de la gente. Y no les vamos a permitir un nuevo paquetazo con el FMI, porque eso es lo que viene detrás de este acuerdo. Incremento del precio del combustible, incremento del gas y eliminación también de varios de los subsidios, así como también de los servicios sociales. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Fondo Monetario Internacional. Esas son 3 palabras con las que se ha hecho mucha politiquería en el país durante 40 años, presidente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué un país acude al Fondo Monetario Internacional? Porque nuestros gastos son más altos que nuestros ingresos. Porque no somos capaces de manejar ordenadamente la economía. Esa es la raíz del problema. Y es bueno mostrar cifras, compañeros asambleístas. En el 2006... el gasto público total del Ecuador, el gasto público total era $9.930 millones. 2014, el año más alto de la historia del país, $47.280 millones. Dispararon el gasto público a niveles demenciales. Ahí está el origen y la razón por la que tiene que endeudarse permanentemente al país. Porque la economía pública, compañeros asambleístas, hay que manejar como manejamos la economía familiar, la economía personal. ¿Hasta dónde podemos gastar? Hasta donde nos da las sábanas, hasta donde tenemos ingresos. ¿Saben cuánto se paga hoy en salarios en el Estado? $11.000 millones. 11.000 millones. ¿Cuánto se pagaba en el 2006? $4.400 millones. Súmele 11.000 en salarios.
3.000 a los GATS, son 14.000 millones de dólares. Para seguridad, llegamos a los 16.000. ¿Saben cuáles son los ingresos tributarios del Ecuador? 15.000 millones. ¿Cómo quieren que se pague la deuda del país? No pagamos la deuda. No tendremos acceso a financiamiento en el futuro. Entonces, no es del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. ¿Cuál es la opción? China. China. Esa es la opción. Y no dicen la verdad. No dicen la verdad cuando señalan que en el 2017 la deuda pública quedó en menos del 40% del PIB. ¿Saben por qué? No dicen la verdad. Porque no contabilizaron las ventas anticipadas de petróleo. Porque no querían contabilizar para no pasarse del límite fiscal. Recibieron muchísimo dinero y quedó el país obligado a entregar petróleo hasta el año 2025. Y eso no lo contabilizaron. Se tomaron toda la liquidez del Banco Central del Ecuador. ¿Y qué le dejaron? Papeles, CETES, certificados de tesorería, 6.000 millones de dólares que no contabilizaron. Se tomaron toda la liquidez del Seguro Social. Claro, no solo eso. Se hizo algo mucho más grave. Se hizo algo mucho más grave que nunca en la historia del país se había hecho. Aquí en la Asamblea Nacional, con la gran mayoría legislativa que se tenía, se negó el aporte al Seguro Social por parte del Estado ecuatoriano. Sumen esas deudas. La Contraloría General del Estado determinó que la deuda real del Ecuador en el 2017 bordeaba los 70.000 millones de dólares. Eso lo determinó la Contraloría General del Estado. Así le endeudaron al país. Claro que hicieron mucha obra. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Sí hicieron mucha obra. Pero ¿saben qué? Se tomaron el dinero de los siguientes 30 años. Ajá. Porque cuando tomamos deuda, estamos tomando el dinero del futuro. Y se tomaron el dinero de los próximos 30 años. Y por eso quedaron jodidos. Moreno, Lazo, Noboa y a lo mejor 3 gobiernos más. Así dejaron el país. Y tienen que admitirlo, son cifras y son números que están ahí, sobre la mesa. Entonces digamos la verdad. El gran endeudamiento del país ocurrió en estos años. Y también nos pusieron muchos tributos. Ahí nació el impuesto a la salida de divisas. Ahí subieron los aranceles y las salvaguardas a niveles inimaginables. Por eso todo el mundo se iba a comprar en Perú y en Ipiales y en Pasto los productos, porque aquí estaban sobrecargados de impuestos. Y luego vino el impuesto a la herencia y al patrimonio. Claro que hubo tributos. Y finalmente, yo valoro y reconozco que es necesario pedir transparencia. Pero hago una pregunta. ¿Los contratos de deuda con China no estaban guardados bajo 7 llaves? ¿Los contratos de crédito de China no eran confidenciales y reservados y a los que no se podía tener acceso? Y el país reclamaba transparencia en los contratos de crédito con China. No hubo. No hubo. Solo les voy a contar el caso de una obra en mi provincia, en la provincia de Loja. Una obra Catamayo-Macará. 150 millones de dólares. ¿Saben qué hizo Sinohidro? Empresa adjudicada, Sinohidro. ¿Saben qué hizo? Entregó 4 subcontratos. 100% de la obra subcontratada, a lo que era prohibido por la ley. Y si suman el valor de los 4 subcontratos, ¿sabe cuánto sumaba? 110 millones de dólares. Se pagó 150 millones a Sinohidro con deuda. Deuda pública del país. Y la deuda pagamos sobre 150 millones. ¿Cuánto costó la obra de los 4 subcontratos? 110 millones de dólares. Y había que pagar, además, ¿saben qué? Que no se dice. Había que pagar un seguro por pago de deuda. Que no había condicionamientos. Claro que había condicionamientos. Asambleísta, se le acabó el tiempo. Gracias, Tiene 6 minutos segundos. con 42 segundos de la intervención, asambleísta, y le recuerdo que son 5 minutos. Ok, termino, presidenta, y termino con esto. Proyecto de resolución son 5 minutos. Los condicionamientos eran 2. Garantía petrolera y contratos de empresas chinas. Esos eran los condicionamientos. No sería que no se ponían condiciones. El problema del país es que tenemos que buscar financiamiento. Y lo responsable es buscar donde sea más económico, más barato para los intereses del país. Gracias, presidente. Seré breve en mi intervención, pero sí quiero refrescar la memoria aquí en este Parlamento, pero sobre todo al país. Porque lo que hoy queremos es no repetir los errores de gobiernos pasados. No quiero aquí enemistarme con nadie, pero sí quiero decirles que si bien es cierto, gobiernos anteriores no hicieron acuerdos o no se solicitó financiamiento al Fondo Monetario Internacional, pero sí nos endeudaron con la China para largo. Y eso hay que decirle al país. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy nos estemos quejando de algo que ya cometieron gobiernos pasados?
hay un secreto de larga data con la China. ¿Cuánto nos endeudamos? Ni siquiera existieron los datos reales, pero hoy informes de la Contraloría ya nos alertan de eso. Y yo hice un pedido de información para saber realmente cuánto era la deuda. Porque claro, se habla de 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en la actualidad, que tampoco compartimos que sea para pagar la misma deuda. Por eso, repito nuevamente, no queremos repetir los errores de gobiernos pasados que nos ha costado mucho al país. Miren, Eximbank, China, 2.235 millones. Banco de Desarrollo de la China, 1.529 millones. Banco of China, 384 millones. Stock deuda China, 4.148 millones. Entonces, cuando hablamos de eso y que ese dinero, como dijo una asambleísta que me antecedió una palabra, es decir, era para obra pública, para que no le falte a nadie el pan en su mesa. Pero lo cierto es que también hubo mucha obra pública que no se cumplió con las expectativas que el país requería y que tenía muchas fallas que hoy, claro, alimentan en el sistema eléctrico, por ponerles un ejemplo, pero que no hicieron la obra como se debe. Muchos de ellos chinos que operaban aquí en nuestro país. Esa es la realidad. Ahora, hoy estamos enfrentando un nuevo acuerdo, como el ministro lo quiera llamar. Pero lo cierto es que estamos solicitando ese dinero. ¿Qué es lo que no queremos repetir en este país? Es que ese dinero que solicitemos mediante acuerdos internacionales, como ustedes quieran llamarlo, porque bastantes figuras hay para maquillar lo que se hace cuando se pide dinero, pero no está reflejado en obra pública. Es decir, seguimos con las mismas necesidades de siempre en este país. Exigimos sí claridad al Ministerio de Finanzas. Efectivamente, las prefecturas que dicen que hoy están impagas son las prefecturas que no compaginan con la línea política del actual gobierno. Eso tampoco se puede permitir. Y aquí yo voy a hablar por todos. Por eso, la última ley que se aprobó, que esperamos que no sea vetada en su totalidad, sirve para eso, para que los gobiernos autónomos descentralizados no estén mendigando el dinero que les pertenece cuando no son de la misma línea política del presidente o del ejecutivo que esté en funciones. Así que, colegas legisladores, si bien es cierto hoy estamos criticando a un gobierno, estamos manifestando qué es lo que no nos parece, también hagámonos responsables de las cosas que se hicieron mal en el pasado y que eso no se puede repetir, porque no, así no le gusta esa lista de sintonía, es la verdad, usted aquí grita, no respeta a la gente que se habla, pero hágase responsable también de lo que su gobierno hizo y que no son los datos claros y que nunca supimos cuánto nos endeudamos con la China. Esa es la verdad, les guste o no les guste. Muchas gracias.